Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal Luis Jonu, en el que os ayudamos a entender la física de bachillerato. Bueno, tenemos aquí un problema de movimiento ondulatorio, como veis aquí, de la UNED, de BAU, de junio de 2021, el problema 3 del modelo 4. Bueno, leemos detenidamente, como siempre. Se tiene una onda armónica descrita por la ecuación, tenéis ahí, I de xt igual a 0,02 seno de 2618x menos 44t. Donde todas las variables están en unidades del sistema internacional. Se pide calcular la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de propagación, indicando su sentido. Bueno, vamos a detenernos en este primer apartado. Vemos aquí la ecuación de esta onda y entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la ecuación general de una onda. Bien, aquí tenemos varias formas de expresar esta ecuación de la onda. Tenemos esta de igual a seno de omega t menos kx, en el que I es la elongación, que es la separación de la posición de equilibrio, a qué distancia está de su posición de equilibrio, a la amplitud, que es la máxima elongación, omega, que es la frecuencia, bueno, se llama frecuencia angular, como tenemos aquí es 2pi por la frecuencia es el número de vibraciones en la unidad de tiempo, es decir, el número de veces que vibra cada partícula. Y entonces la velocidad angular o frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Esta K es el número de onda. El número de onda, como tenemos aquí, se define como 2pi partido por la longitud de onda. Es decir, es algo relacionado con una constante relacionada con la longitud de onda, algo así como el inverso de la longitud de onda. Y por x. Veis que entonces la elongación depende tanto del instante del tiempo como de la posición, como tenemos aquí, y de xt. Es decir, la elongación depende de dos variables, de la posición, que es de la partícula, es decir, a qué distancia esté del foco, y de t, del tiempo, del instante en el que la estemos calculando. Bien, esta otra es prácticamente la misma, solo que dada la vuelta. Ya veis que es kx menos omega t menos kx, son similares. Y esta otra es muy parecida a la primera, en el que simplemente hemos sacado 2pi. Ya veis que omega, como es 2pi por la frecuencia, es 2pi partido por el periodo. T es el periodo, que se mide en segundos, el tiempo que tarda en dar una vibración completa. Entonces omega es 2pi partido por t. Aquí omega sería 2pi partido por t, sacamos 2pi, y como k, el número de onda, es 2pi partido por lambda, pues también lo podemos sacar fuera, y entonces tendríamos esta otra forma. Bueno, podemos tener cualquiera de las dos formas. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es comparar la ecuación que nos dan con la ecuación general. Comparando, tenemos aquí entonces, ya deducimos directamente que la amplitud es 0,02 metros, ¿de acuerdo? Que el número de onda es 2618. 2618, como está en sistema internacional, sería metros menos 1. Recordad que, como es el inverso de la longitud de onda se mide en metros, el número de onda en metros menos 1. Y la velocidad angular 44. 44 radianes por segundo. Los radianes ya sabéis que no se ponen, por lo tanto serían segundos menos 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos pide la frecuencia. Pues nosotros ponemos omega igual a 2pi por la frecuencia, despejamos la frecuencia y aquí tenéis, serían 7 hercios. Nos pide también la longitud de onda. Como tenemos el número de onda, pues sustituimos, despejamos la longitud de onda y nos daría 0,24 metros. ¿De acuerdo? Y nos pide la velocidad de propagación. Aquí tenemos que tener en cuenta que en un movimiento ondulatorio hay dos velocidades. Una es la velocidad de la onda, la velocidad de propagación, es decir, la velocidad a la que avanza la perturbación. Y otra es la velocidad a la que vibra cada partícula. Cada partícula, veis que, como tiene una vibración, lo que va a hacer es tener velocidad máxima cuando pasa por el punto de equilibrio, se va a parar en los extremos, velocidad 0, volviendo otra vez a pasar con la velocidad máxima por el punto de equilibrio, volviendo al otro extremo, por lo tanto velocidad 0. Es una velocidad que es la de un movimiento vibratorio y que es una velocidad variable, depende del tiempo. Mientras que la velocidad de propagación es una velocidad constante, solo depende del tipo de movimiento y del medio en el que se está.
Por eso nosotros solemos decir velocidad de propagación del sonido en el aire, 340 metros por segundo, es decir, del sonido, tipo de movimiento, en el aire, el medio en el que se transmite. O incluso de la luz en el vacío, los 300.000 kilómetros por segundo. Es luz, el tipo de movimiento, y en el vacío, el medio en el que se transmite. Bien, en este caso nos piden la velocidad de propagación. Ya decimos que es constante y su relación es que es, como tenemos aquí, longitud de onda por frecuencia. Como tenemos las dos, basta con sustituir y tendríamos la velocidad de propagación. Y por último nos pregunta cuál es el sentido de esa velocidad de propagación. Eso va a depender de este signo que tenemos aquí. En cualquiera de las dos formas en las que tengamos la ecuación, si este signo es negativo, como tenemos aquí en los dos casos, en ese caso se transmite en el sentido positivo del eje de las X, es decir, como indica esta flecha en el diagrama, ¿de acuerdo? Si este signo aquí o aquí fuera positivo, en ese caso sería el sentido contrario, hacia las X negativas, en el sentido negativo del eje X. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, si tenemos que hablar de, esta es la representación de un movimiento transversal, en el que la velocidad de vibración es perpendicular a la velocidad de propagación. Hay otros movimientos que son longitudinales, en los que la velocidad de vibración coincide, es paralela a la velocidad de transmisión del movimiento. Por ejemplo, el sonido es un movimiento longitudinal, la fila de fichas de dominó en la que la primera cae y va haciendo que caigan todas las demás, eso también es un movimiento longitudinal. Este que tenemos aquí, que sería la representación, por ejemplo, de la cuerda de una guitarra, de un instrumento de cuerda, musical de cuerda, sería un movimiento transversal. La cuerda vibra perpendicularmente a la dirección en la que se transmite el movimiento, que es en la propia cuerda. ¿Vale? ¿Y cómo sabemos en la ecuación si el movimiento es transversal o longitudinal? Pues mirar, muy fácil. Aquí tenemos que la elongación es Y, es decir, la posición es en el eje Y, mientras que nos dice que el avance es en el eje X, Y y X. Por lo tanto, son los dos perpendiculares. Esto sería un movimiento transversal, ¿de acuerdo? O bien este, o bien este, Y, X. Si esto fuera Y y esto también Y, entonces los dos serían paralelos y serían longitudinal, o X y X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, sentido positivo, movimiento transversal. En el apartado B nos pregunta la velocidad transversal de vibración de un punto que se encuentre a 0,5 metros del foco y a los 3 segundos, para t igual 3 segundos. Bueno, nosotros sabemos que la velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. El espacio, en el caso de la vibración, lo representa la elongación, que es la separación de la posición de equilibrio, es decir, nos dice su posición en el eje Y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su derivada es la que nos va a dar la velocidad. La derivada de Y sería la derivada, bueno, A es constante, por lo tanto sería A por la derivada del seno, nos daría A por el coseno de kx menos omega t. Y después, como es una función de función, sería la derivada de la función respecto de la variable, la derivada de kx menos omega t respecto de t. K y x son constantes, omega también, por lo tanto nos queda menos omega, que nosotros la sacamos fuera. Por lo tanto, esta es la velocidad de vibración, que como ya hemos dicho, es una velocidad variable. No confundir, lo digo otra vez, con la velocidad de propagación, como tenemos aquí, que es la velocidad a la que avanza la ola, a la que avanza el movimiento ondulatorio, la perturbación. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad en la que cada partícula vibra alrededor de su posición de equilibrio. Bueno, conocemos aquí la amplitud, conocemos omega, ya la tenemos en el caso anterior. Tenemos también K, que ya la habíamos visto en el apartado anterior, y omega también. Por lo tanto, sustituimos todo en la ecuación, ¿de acuerdo? Y tendríamos esto. La cuestión es que tenemos que sustituirlo para un punto que se encuentra a 0,5 metros y t 3 segundos. Por lo tanto, sustituimos, ¿de acuerdo? Y nos queda el menos 0,88 por el coseno de, como tenemos aquí, 13,09 menos 132. Nosotros efectuamos, tener en cuenta que esto está en radianes, ¿de acuerdo? Mucho cuidado al hacerlo en la calculadora,
Tened en cuenta que eso está en radianes. Y nos queda que el coseno de 3 de 0,9 menos 132 es 0,89. Tened en cuenta que este 0,88 es la velocidad máxima, es decir, es a por omega. Es decir, la velocidad de esta partícula será a por omega en el centro, unas veces hacia arriba cuando se desplaza hacia arriba y otras veces hacia abajo, negativa cuando se desplaza hacia abajo, y 0 en los extremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que nos va a dar el coseno es qué fracción de la velocidad máxima es la que tiene en ese instante y esa partícula que se encuentra a 0,5 metros. Por lo tanto, nos dice que es 0,89 de la velocidad máxima, que es 0,88. La velocidad máxima normalmente se expresa en valor absoluto, 0,88 metros por segundo. En este caso es negativa porque se va moviendo hacia abajo. Y entonces, multiplicando, nos queda que es menos 0,78 metros por segundo. Es decir, se está moviendo hacia abajo, es negativa, y a 0,78 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, en el último apartado lo que nos preguntan es la diferencia de fase entre dos puntos que se encuentran a 6 centímetros el uno del otro. ¿Qué es la fase? La fase, como tenemos aquí, es el estado de vibración, es decir, es en qué parte del ciclo, de un ciclo completo, se encuentra una partícula. Entonces, la cuestión es que esa fase se da siempre como un ángulo. Aquí tenemos en el esquema a una vuelta completa. Recordad que nosotros habíamos deducido la ecuación del estado de vibración de un punto a partir de pasar de un movimiento circular uniforme a un movimiento vibratorio, que es ambos lados de una posición de equilibrio, proyectando la posición de la partícula sobre el eje Y. Como tenéis aquí, también en el movimiento ondulatorio, a esta posición le correspondería este punto, de manera que cuando esta partícula llega aquí arriba, el punto sería este, cuando esta partícula vuelva, el punto sería este, cuando llega aquí abajo estaría aquí, y cuando vuelva otra vez a la posición de equilibrio estaría aquí. Es decir, a 2pi, que es una vuelta completa, en el movimiento ondulatorio le correspondería todo esto, que es en un periodo de tiempo, el tiempo igual a un periodo, una longitud de onda completa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo conocemos ese ángulo de fase? Pues a partir de aquí lo deducimos. Esta posición I es igual, como veis ahí, a seno de phi. ¿De acuerdo? A es el radio, por lo tanto el seno de phi sería el cateto opuesto, que sería I, partido por la hipotenusa, que sería A. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos la ecuación del movimiento ondulatorio, comparando una con otra, pues vemos que phi viene dada por este ángulo, que es kx menos omega t. Por lo tanto, este ángulo es el que nos va a dar la fase en el movimiento ondulatorio. Es decir, en qué parte de todo este ciclo, expresado en ángulo, se encuentra la partícula. Por lo tanto, el ángulo de fase es kx menos omega t. Nos piden cuál es la diferencia de fase. Pues nosotros vamos a restar la fase de uno menos la fase del otro. Veis que solo se diferencian en la posición X, puesto que tienen la misma longitud de onda, por lo tanto el mismo número de onda, y tienen también la misma frecuencia y por lo tanto la misma velocidad angular. Y además es en el mismo instante. Entonces solo se van a diferenciar en esos 6 centímetros de distancia que hay. Entonces, restando una de otra, veis que omega t se va a anular y entonces nos va a quedar, sacando factor común k, x2 menos x1. Esto es lo que nos dan como datos, son los 6 centímetros y el número de onda ya lo teníamos desde el primer apartado, el 2618, por lo tanto solo hay que sustituir, efectuar la operación y nos quedan 1,57, va a venir siempre expresado en radianes. Si hacemos la equivalencia, ya sabéis, 2pi radianes 360 grados, pues entonces nos queda que este 1,57 radianes equivale a 90 grados. Es decir, el desfase entre ellos es que uno estaría aquí y otro aquí con un desfase de 90 grados, ¿de acuerdo? Irían moviéndose, pero con 90 grados de diferencia, es decir, cuando uno esté en la máxima separación de la posición de equilibrio, el otro estaría todavía en cero, ¿vale? Bueno, pues espero haberos sido de ayuda, hasta un próximo vídeo y no os olvidéis suscribiros. Un saludo.